La noche se había posado sobre la ciudad como un telón de terciopelo, suave y oscuro, pero con un trasfondo de tensión que solo Natalie podía sentir. Miró fijamente su teléfono, con los dedos ligeramente temblorosos, mientras otro mensaje de Adrian permanecía sin leer. Había intentado llamarlo, suplicándole, rogándole que respondiera, pero la pantalla solo mostraba llamadas perdidas una y otra vez. Afuera, los sonidos amortiguados de la ciudad parecían lejanos, casi irrelevantes en comparación con el caos que se agitaba en su pecho. Había esperado al menos una pizca de preocupación, una señal de que el hombre al que una vez amó todavía se preocupaba por ella. Pero en cambio, había sido testigo de una escena que le revolvió el estómago. A través del tenue reflejo en el cristal del balcón, lo había visto. Adrian, el hombre que una vez había conquistado su corazón, ahora se entrelazaba con otra mujer en una demostración que parecía deliberada y cruel. La visión de él besando a Valentina, descarada y sin vergüenza, mientras sus mensajes eran ignorados, le hizo flaquear las rodillas. Se agarró a la barandilla para sostenerse. Su respiración se aceleró mientras el pánico y la angustia luchaban por dominarla. Cada mensaje que había enviado era un salvavidas lanzado a un océano indiferente. Adrian, por favor, tengo miedo. Te necesito. ¿Quién? 3. Y luego el cuarto. Este cuarto mensaje lo cambiaría todo, aunque en ese momento no tenía ni idea de lo que contenía, ni por qué le parecía diferente. No era la súplica desesperada que ella había enviado. Era una notificación que le heló la sangre. Algo siniestro, algo que no podía ignorar. Mientras tanto, dentro del lujoso apartamento que hablaba de riqueza y poder, Adrienne permanecía ajena a la tormenta que él había creado. Él se rió suavemente, con un sonido rico y despreocupado, mientras Valentina se acercaba más, trazando patrones con los dedos a lo largo de su brazo. El mundo exterior, el mundo de las responsabilidades y la mujer que una vez había sido todo para él, parecían desvanecerse en ese momento. Su teléfono vibró insistentemente, un sutil recordatorio de la realidad, pero lo descartó con un gesto de la mano, optando por centrarse en la calidez que tenía delante. Al hacerlo, ignoró los temblores que su ausencia había provocado, el miedo y la desesperación crecientes que Natalie sentía sola en el balcón. La mente de Natalie se aceleró. ¿Cómo podía ser tan ciego, tan insensible? ¿Cómo podía dejarse llevar por el deseo y despreciar lo que ella le había dado, lo que habían construido juntos? Las lágrimas le picaban en los ojos mientras se hundía lentamente en el suelo, agarrándose a la barandilla del balcón, tratando de calmar su acelerado corazón. Sus pensamientos giraban en espiral entre la incredulidad y la desesperación. Los recuerdos pasaban por su mente, las mañanas tranquilas llenas de risas, las promesas susurradas por la noche, el calor de su mano contra la suya. No, la traición ardía más que cualquier recuerdo, quemándole el pecho con la intensidad de una tormenta de fuego. Sin embargo, su cuarta notificación rompió el pánico de una manera que los mensajes anteriores no habían logrado. No era un mensaje de texto de Adrian, era del hospital. Un mensaje de alerta que le heló la sangre. Era breve, crudo y aterrador. Alerta de emergencia. Estado crítico del paciente. Se requiere atención inmediata. Ella miró fijamente la pantalla, sintiendo una ola de frío y pánico que la invadió. Algo había salido terriblemente mal. Aún no lo entendía del todo, pero sabía que su vida, o al menos su seguridad, pendía ahora de un hilo. El miedo y la confusión se entremezclaban con el dolor crudo de la traición, creando una mezcla de emociones que la dejaron momentáneamente paralizada. Adrian, todavía atrapado en la ilusión del control y la seducción, finalmente miró su teléfono, que vibraba sin cesar sobre la mesa. Sus ojos se agrandaron al leer el mensaje. No eran los mensajes de Natalie que había ignorado, sino la alerta del hospital. El pánico sustituyó a su anterior compostura en un instante. La calidez que había sentido con Valentina se evaporó, dejando un miedo vacío y consciente en la boca del estómago. Ya no se trataba simplemente de una cuestión de negligencia.
Las consecuencias de sus actos habían comenzado a materializarse de una manera que exigía atención inmediata. Sabía, sin comprenderlo del todo todavía, que había llevado a Natalie al límite, y ahora las repercusiones se estaban desarrollando ante él. Cogió su chaqueta y salió del apartamento a toda prisa, el aire nocturno golpeándole con fuerza mientras corría hacia lo desconocido. Su mente daba vueltas con culpa, miedo y arrepentimiento. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido permitir que el deseo lo cegara por completo? Cada paso hacia el hospital le parecía necesario y dolorosamente insuficiente. Llegaba tarde, demasiado tarde, quizás para evitar el desastre que sus decisiones habían provocado. Lorca con los recuerdos de ella temblando en el balcón, sus silenciosas llamadas de auxilio y la forma en que lo había mirado con tanta confianza desesperada lo atormentaban con cada latido de su corazón. Mientras tanto, Natalie sentía una creciente sensación de vulnerabilidad. Sola, sus emociones fluctuaban salvajemente entre el pánico, la incredulidad y una frágil chispa de esperanza de que Adrien viniera, de que él viera la urgencia, de que finalmente comprendiera la gravedad de lo que había sucedido. Su cuerpo temblaba mientras intentaba ponerse de pie. El miedo le debilitaba las piernas, pero sabía que tenía que actuar. Cada segundo contaba y no podía confiar en nadie más. Reunió un valor que no sabía que tenía. Intentó estabilizar su respiración, pensar con claridad, concentrarse en lo que había que hacer a continuación. La tormenta exterior reflejaba la agitación interior. El viento y la lluvia se hacían eco del caos de la traición y el temor a la alerta desconocida que había llegado tan repentinamente. De vuelta en su coche, la mente de Adrian era un torbellino de emociones contradictorias. La ira hacia sí mismo, el miedo por Natalie y la comprensión de lo mucho que había dado por sentado chocaban violentamente. Repitió mentalmente los momentos de infidelidad, las risas descuidadas, el beso que había compartido con Valentina y los mensajes que había ignorado. Cada recuerdo era ahora un peso que lo oprimía, un recordatorio de que el amor, una vez roto, podía llegar a un punto sin retorno. Ya no podía permitirse más errores. Cada segundo contaba mientras conducía temerariamente hacia el hospital. La adrenalina y el terror lo empujaban hacia adelante. Al llegar al hospital, casi no reconoció el olor estéril, las frías luces fluorescentes, las enfermeras apresuradas. Cada paso que daba resonaba en los pasillos, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo y la expectación. Finalmente, llegó a la zona de cuidados intensivos, donde un médico se le acercó con expresión grave. «Señor Rossi», le dijo el médico, con voz tranquila pero grave, «tiene que ver esto inmediatamente. Es su esposa». Adrian sintió un nudo en el pecho. La realidad se abatió sobre él como un maremoto. El cuarto mensaje ya no era solo una notificación, era la primera advertencia de las consecuencias de su negligencia, de la traición que había permitido que se agravara, de la vida que ahora pendía precariamente en la balanza. Vio a Natalie tumbada en la cama, frágil y pálida, conectada a monitores que emitían suaves pitidos en la habitación tenuemente iluminada. Ella abrió los ojos y cuando se encontraron con los suyos, él sintió toda la fuerza de la culpa, el miedo y el arrepentimiento. Ella había sobrevivido, pero por muy poco. Las manos de Adrian temblaban mientras buscaba las de ella, temeroso de romper la frágil conexión, temeroso de decir las palabras equivocadas, pero desesperado por comunicar todo lo que su corazón ahora comprendía. «Estoy aquí», susurró con voz quebrada. «Lo siento mucho. Debería haber venido antes. No volveré a permitir que esto suceda». La mirada de Natalie reflejaba una mezcla de dolor y cauteloso alivio. Quería gritarle para decirle lo mucho que la había herido, pero el agotamiento físico y emocional la dejaba débil. Le apretó la mano ligeramente, reconociendo su presencia sin perdonar, sin olvidar, pero señalando que el primer paso hacia una frágil reconciliación había comenzado. Los acontecimientos de la noche los habían cambiado irreversiblemente a ambos, dejando cicatrices que tardarían en sanar, pero también una pequeña ventana para la redención
si Adrian demostraba ser digno de ella. Fuera de la habitación, la lluvia seguía cayendo, un silencioso recordatorio de que la vida, al igual que la tormenta, podía ser impredecible e implacable. Dentro, entre el pitido de los monitores y el tenso silencio, Adrian y Natalie se enfrentaban al comienzo de un largo y incierto viaje. Un viaje que exigiría verdad, paciencia y un compromiso inquebrantable para reconstruir la confianza a partir de las cenizas de la traición. Los momentos posteriores a la llegada de Adrienne al hospital fueron caóticos. Sin embargo, cada segundo parecía prolongarse hasta la eternidad. Las enfermeras y los médicos se movían con precisa eficiencia y su tranquila urgencia contrastaba fuertemente con la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. Adrienne siguió al médico a una sala más tranquila, donde yacía Natalie, con el rostro pálido, los ojos cerrados y el pecho subiendo y bajando lentamente al ritmo de las máquinas. Verla tan frágil, tan vulnerable, le desgarró de una manera que nunca había imaginado. Una cosa era saber que la había herido emocionalmente. Otra muy distinta era enfrentarse a la manifestación física de las consecuencias. Cada latido que pitaba en el monitor parecía un recuento de su culpa. Cada uno era un recordatorio de que había estado ciego ante la profundidad de su sufrimiento. Natalie se movió ligeramente cuando Adrienne se acercó. Abrió los ojos, nublados y desenfocados, y por un momento no lo reconoció. O tal vez se negó a hacerlo. El dolor en su mirada era agudo e innegable, una mezcla de miedo, traición y agotamiento. Adrienne se arrodilló junto a su cama y le agarró la mano con una desesperación que le hizo poner los nudillos blancos. Debería haber respondido, susurró, con las palabras atascadas en la garganta. Debería haber estado allí, pero te fallé. Había ensayado las disculpas innumerables veces en su mente, pero ninguna le parecía suficiente. La crudeza de la situación, la realidad de su casi colapso, hacía que las palabras sonaran huecas. Sin embargo, las pronunció de todos modos, con la esperanza de que llegaran a los rincones de su corazón que aún se preocupaban por él. Natalie respiraba superficialmente y luchaba por sentarse erguida, pero el dolor la obligó a recostarse en la cama. Su voz era débil, quebradiza por la emoción. Adrian, no estuviste allí. No te importó cuando más te necesitaba. La acusación, silenciosa pero contundente, le dolió más que cualquier palabra que pudiera decir en su defensa. Había imaginado muchas confrontaciones, muchos momentos en los que tendría que suplicar perdón. Pero esto era crudo, sin filtros y aterrador. Ella había estado al límite, y su ausencia la había llevado hasta allí. Tragó saliva con dificultad, la vergüenza inundaba cada fibra de su ser. El médico habló brevemente, interrumpiendo el tenso silencio. Ahora está estable, pero el trauma emocional ha contribuido a su colapso. Necesita descanso y apoyo, tanto físico como mental. El estrés y el abandono pueden ser tan peligrosos como las lesiones físicas. Adrian absorbió las palabras como un golpe. Cada segundo que había ignorado sus mensajes, cada momento en que había dado prioridad a otra mujer por encima de su esposa, había contribuido a este frágil estado. El peso de la responsabilidad lo oprimía, amenazando con aplastarlo bajo su inevitabilidad. Mientras la enfermera ajustaba la manta de Natalie, Adrian respiró hondo, obligándose a concentrarse. Tenía que comprender la profundidad del daño que había causado, no solo a su cuerpo, sino también a su espíritu. Podía sentir la tensión en sus dedos, el temblor residual del pánico y el desamor, y sabía que esto era solo el principio. Reconstruir la confianza no sería una sola acción o unas pocas disculpas. Requeriría meses, quizás años de esfuerzo constante. Sin embargo, mientras la veía allí tumbada, una frágil figura conectada a máquinas y monitores, se dio cuenta de que haría cualquier cosa para arreglarlo. Los ojos de Natalie se abrieron de nuevo, esta vez más alertas. Su mirada se cruzó con la de él, y por primera vez desde la traición hubo un destello de algo más. Vacilación, curiosidad, un leve atisbo de esperanza. «Adrian, ¿por qué ahora?», susurró con voz ronca.
¿Por qué tuve que desplomarme para que te importara? La pregunta no era solo retórica. Llevaba consigo el peso de meses de abandono, de innumerables mensajes sin respuesta, de su sensación de invisibilidad y falta de amor. A Adrian se le hizo un nudo en la garganta y él le apoyó suavemente la frente en la mano, en un gesto que era a la vez una disculpa y un intento de conexión. No tengo excusa, admitió con voz temblorosa. Fui egoísta, ciego a tu dolor. Dejé que el deseo y las distracciones me consumieran, y te fallé de maneras que no puedo ni empezar a explicar. Pero te juro que haré todo lo posible por arreglarlo. Te lo demostraré cada día y de todas las formas posibles. Él podía ver las lágrimas formándose en sus ojos, las emociones que había reprimido y que ahora amenazaban con desbordarse. Quería secárselas, pero sabía que algunas cosas no se podían borrar tan fácilmente. Algunas cicatrices, una vez formadas, exigían tiempo, paciencia y un compromiso inquebrantable para sanar. Natalie permaneció en silencio, procesando sus palabras. Su mente era un torbellino de dolor y confusión. Los acontecimientos de la noche la habían dejado física y emocionalmente agotada. Recordaba los mensajes que él había ignorado, el beso que había compartido con Valentina y la absoluta soledad de haber sido abandonada cuando más lo necesitaba. Y, sin embargo, allí estaba él, enfrentándose por fin a las consecuencias de sus actos, al borde del abismo que él mismo había creado. La yuxtaposición del alivio y el dolor persistente era casi insoportable. Adrienne permaneció a su lado mientras pasaban las horas. Su presencia era tanto un consuelo como una fuente de tensión. Las enfermeras iban y venían. Los médicos hacían revisiones ocasionales. Pero el verdadero trabajo era invisible, el lento y laborioso esfuerzo de reconstruir los cimientos que se habían fracturado por la traición. Él le cogió la mano, le habló suavemente y la escuchó mientras ella le susurraba fragmentos de su miedo, su ira y su desamor. Cada palabra que ella pronunciaba era un recordatorio de la profundidad de su fracaso, pero también una hoja de ruta hacia la redención. Él juró en silencio que la seguiría paso a paso, sin importar cuánto tiempo le llevara. Afuera, la lluvia seguía cayendo, reflejando las turbulentas emociones dentro de la habitación del hospital. La tormenta no había amainado, ni tampoco la intensidad de los acontecimientos de la noche. Adrian se dio cuenta de que el mundo que él había controlado, el imperio, la riqueza, las apariencias, no significaban nada en comparación con la fragilidad de la confianza, la delicadeza del amor y el peso del abandono. Él había dado por sentada a su esposa, había asumido que siempre estaría allí, y ahora se enfrentaba a la aterradora posibilidad de perderla por completo. Las horas se convirtieron en noche y Natalie finalmente cayó en un sueño inquieto, con la respiración más estable, aunque todavía superficial. Adrienne permaneció sentado a su lado, negándose a marcharse, con la mirada fija en los monitores y la mente repitiendo cada momento que los había llevado hasta allí. Sabía que el camino que tenían por delante sería agotador, lleno de retos y resistencias, pero verla viva, aunque frágil, fue suficiente para encender una feroz determinación en su corazón. No volvería a fallar, no podía hacerlo. Cuando la luz de la mañana se filtró a través de las persianas, Adrian ya había hecho promesas silenciosas. No más descuidos, no más distracciones, no más ignorar a la mujer que le había dado todo. La habitación del hospital, que antes era un lugar de pánico y miedo, se había convertido en un punto de partida. Un lugar donde comenzaban el ajuste de cuentas, la responsabilidad y los primeros pasos hacia la redención. La presencia de Natalie, tranquila y vulnerable, era ahora el centro de su mundo. Tendría que demostrar con acciones, más que con palabras, que había aprendido la gravedad de sus errores. Y así, en medio del constante pitido de las máquinas y el leve zumbido de la vida hospitalaria, Adrian comprendió la cruda realidad. El amor podía ignorarse, darse por sentado y traicionarse, pero también podía exigir redención y, a veces, requería afrontar las consecuencias de los propios actos. Él estaría a la altura de ese desafío, sin importar lo largo o doloroso que fuera el camino.
Adrian pasó las primeras horas de la mañana sentado en silencio junto a Natalie. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían sin cesar en su mente. Cada mirada a su rostro pálido y frágil le recordaba la profundidad de su traición. Había ignorado sus mensajes, sus súplicas y las innumerables señales sutiles de angustia que había decidido descartar. Y ahora, al verla tan vulnerable, se daba cuenta de que su indulgencia con sus deseos egoístas no solo había destrozado su confianza, sino que casi la había destruido. La gravedad de la situación se posó pesadamente sobre sus hombros, un peso que no tenía más remedio que soportar. Natalie seguía dormida, con el pecho subiendo y bajando, con respiraciones superficiales y mesuradas. Incluso en su vulnerabilidad, había una fuerza tranquila en ella, la resistencia que la había llevado a través de meses de abandono emocional y desamor. Adrian la observaba atentamente, notando los leves temblores de sus manos, las pequeñas gotas de sudor en su frente, la sutil tensión en su cuerpo que delataba las tormentas emocionales que aún se agitaban en su interior. Cada detalle se grababa en su mente, cada uno de ellos un recordatorio del precio de su ausencia. En silencio, se prometió no volver a hacerla sentir invisible, ser el hombre que finalmente pudiera reconocer, apreciar y proteger a la mujer que había soportado tanto. Cuando Natalie finalmente se movió, abrió los ojos, revelando una mezcla de dolor, desconfianza y esperanza persistente. No habló de inmediato. Su mirada se posó en él con un silencioso escrutinio. Adrian se inclinó más cerca, con voz suave pero urgente. Natalie, sé que te fallé. Sé que te causé un dolor inimaginable. Lo siento mucho. Por favor, déjame quedarme. Déjame intentar arreglar esto. Su mano acarició suavemente la de ella, vacilante pero desesperada, buscando una conexión que temía haber dañado para siempre. Los labios de Natalie temblaron mientras luchaba por articular palabras. Adrian, no sé si puedo perdonarte. Ni siquiera sé si quiero hacerlo, admitió, con la voz temblorosa por el peso de sus emociones. La cruda honestidad de sus palabras le golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Había esperado ira, quizás lágrimas, pero esta incertidumbre era más devastadora de lo que había imaginado. Reflejaba la realidad de sus acciones, que la redención no sería fácil, que la confianza tenía que reconstruirse poco a poco y que ella tenía todo el derecho a dudar de él. Adrian asintió solemnemente, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Lo entiendo. Sé que he destrozado tu confianza. No espero que me perdones de la noche a la mañana. Ni siquiera espero que me perdones. Pero te juro que haré todo lo que esté en mi mano para demostrar que soy digno de ello. Cada acción, cada palabra, cada momento, los dedicaré a recuperar tu confianza. Su voz se quebró ligeramente, delatando la profundidad de su culpa y la sinceridad de su promesa. Ya no se trataba de orgullo o deseo. Se trataba de responsabilidad, redención y la frágil posibilidad de reconstruir lo que había destruido. La enfermera entró en silencio, comprobó los signos vitales de Natalie y la acomodó. Les dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de marcharse, dejándoles un momento de intimidad. Adrienne aprovechó el silencio para reflexionar sobre las semanas que habían precedido a ese momento. Las innumerables pequeñas traiciones, el sutil abandono, la forma en que había antepuesto a Valentina a su propia esposa. Ahora lo veía todo con total claridad. Cada decisión que había tomado tenía consecuencias, y la casi tragedia de la noche anterior era la culminación de sus fracasos. La culpa le quemaba por dentro, un fuego implacable que no se extinguiría hasta que demostrara ser digno de su confianza de nuevo. Natalie se movió ligeramente y se incorporó con esfuerzo. No entiendes lo sola que me sentía, dijo en voz baja, con un susurro frágil. Cada mensaje que enviaba, cada llamada que hacía, tú los ignorabas. Me sentía invisible, como si no importara nada para ti. Las palabras eran sencillas pero poderosas, y cada una de ellas se clavaba en el pecho de Adrienne como un cuchillo. La había dado por sentado, había asumido que siempre estaría ahí, y ahora se enfrentaba a la innegable verdad de lo que había costado su ausencia.
Ahora lo entiendo, admitió en voz baja, con los ojos fijos en los de ella. Lo entiendo más que nunca, y te prometo que nunca volveré a hacerte sentir así. No puedo deshacer el pasado, pero puedo dedicarme al presente, a nosotros y a reconstruir lo que he destruido. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Una manifestación física de la tormenta emocional que se agitaba en su interior. La sinceridad en su voz era palpable, un reflejo del remordimiento y la determinación que habían comenzado a transformarlo. Natalie lo observó atentamente, con una mezcla de emociones entre la ira, el dolor y la curiosidad cautelosa. Quería gritarle, exigirle explicaciones, liberar la tormenta de frustración que se había acumulado durante meses de abandono. Sin embargo, la vulnerabilidad de su propio cuerpo y la tragedia que había sufrido la hicieron detenerse. Había una tensión entre el deseo de arremeter contra él y la débil esperanza de que tal vez, solo tal vez, Adrian estuviera finalmente comenzando a comprender la gravedad de sus errores. Las horas pasaron en un ritmo tranquilo y frágil. Adrian permaneció firme a su lado, ofreciéndole palabras amables, pequeñas palabras de aliento y una presencia que transmitía más cuidado y responsabilidad que cualquier disculpa. El pitido de los monitores rompía el silencio. Cada sonido era un recordatorio de su fragilidad y de la responsabilidad que él ahora tenía. La respiración de Natalie se fue estabilizando gradualmente. Y aunque su mirada seguía siendo cautelosa, hubo un sutil cambio, una ligera relajación de la tensión en sus hombros, un breve destello de confianza que comenzaba a resurgir. A medida que avanzaba el día, Adrian se dio cuenta de que la redención no sería un acto único, sino un esfuerzo continuo, un compromiso diario para demostrar que él podía ser el hombre que ella necesitaba. Tendría que enfrentarse a sus propios defectos, romper con las distracciones y dedicarse por completo a reconstruir los cimientos de su matrimonio. El camino que tenía por delante era desalentador, plagado de minas emocionales. Sin embargo, comprendía que era el único camino a seguir si quería reparar lo irreparable. Al atardecer, Natalie ya podía sentarse cómodamente y Adrian le trajo un vaso de agua, guiándolo con cuidado hasta sus labios. «Necesitas hidratarte», le dijo en voz baja, con tono más preocupado que autoritario. Era un pequeño gesto, pero tenía mucho peso, una prueba de que estaba aprendiendo a preocuparse, a actuar, a anteponer su bienestar a sus propios deseos. Ella lo aceptó con cautela, con un leve movimiento de cabeza, reconociendo el esfuerzo sin perdonar del todo, sin confiar del todo, pero indicando que los primeros y frágiles hilos de conexión se estaban volviendo a tejer tímidamente. Más tarde, Adrian reflexionó en silencio mientras él la observaba descansar. Sabía que esto era solo el comienzo, que el camino hacia la redención sería largo y arduo. Pero al verla viva, al ver las tenues chispas de resistencia y cautelosa esperanza, sintió una determinación que nunca antes había experimentado. Lucharía por su confianza, por su amor y por la vida que una vez se habían prometido. Ningún obstáculo, ninguna distracción, ningún error del pasado lo disuadiría. Las consecuencias del abandono habían quedado dolorosamente claras y estaba decidido a afrontarlas plenamente, a demostrar que el amor podía sobrevivir incluso a la traición más profunda si se alimentaba con sinceridad, paciencia y un compromiso inquebrantable. La habitación del hospital parecía sofocante por el silencio, mientras el sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, proyectando largas sombras sobre el suelo estéril. Natalie yacía en su cama, envuelta en una manta, con una expresión distante y cansada. Adrian estaba sentado a su lado, con las manos cruzadas sobre el regazo, sin saber cómo salvar la distancia que se había creado entre ellos. Había pasado horas repitiendo mentalmente cada momento que había llevado a esta crisis, cada decisión que los había llevado al borde del desastre. Y ahora, ante las consecuencias tangibles de su negligencia, sentía un miedo diferente a todo lo que había conocido hasta entonces. Miedo a perderla por completo, a quedarse solo con su propio remordimiento. La voz de Natalie rompió el silencio, suave pero aguda por la emoción. «Adrian,
¿Por qué ha tenido que pasar esto? ¿Por qué has tenido que esperar hasta que casi me rompiera? Sus palabras temblaban, una frágil mezcla de ira, miedo y amor persistente. Se negaba a mirarle directamente a los ojos, centrándose en cambio en los pliegues de su manta, como si buscara consuelo en algo tangible. A Adrian se le hizo un nudo en la garganta. No había excusas que pudiera ofrecer, ni explicaciones que pudieran justificar los meses de abandono, los mensajes sin responder, las traiciones a su confianza. Simplemente tenía que afrontar la verdad y asumir la responsabilidad. Estaba ciego, admitió en voz baja, con la voz cargada de culpa. Dejé que mis deseos, mi ego, todo menos tú me controlaran. Y te fallé de una manera que no puedo reparar solo con palabras. Pero te juro que dedicaré cada día a demostrar que puedo ser mejor, que puedo ser el hombre que te mereces. Le tomó la mano con vacilación, sintiendo el temblor de sus dedos. El contacto fue vacilante, cauteloso, y él percibió que los muros que ella había construido seguían firmemente en pie, aunque se estaban resquebrajando ligeramente. Natalie finalmente volvió la mirada hacia él, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Demostrarlo ya no es suficiente, susurró ella. No entiendes lo que se siente al ser ignorada. Ver cómo la abrazabas mientras yo te rogaba que me prestaras atención. Ese tipo de dolor deja cicatrices. Las palabras golpearon a Adrian como un trueno, cada una de ellas resonando en su mente con el peso de una verdad innegable. Había dado por sentado que ella lo perdonaría rápidamente, que el amor por sí solo podría borrar meses de ausencia emocional. Pero ahora se enfrentaba a la realidad de que la curación requería mucho más que unas pocas disculpas. El médico entró en la habitación, rompiendo la tensión con su calma profesional. La señorita Moretti está estable ahora, dijo, dirigiéndose tanto a Natalie como a Adrian. Sus signos vitales son estables y está respondiendo bien al tratamiento. Sin embargo, necesita descanso y apoyo emocional. El estrés puede dificultar su recuperación y en este momento es fundamental mantener un entorno tranquilo y reconfortante. Adrian asintió con la cabeza, asimilando las palabras como una guía y un claro recordatorio de la responsabilidad que ahora tenía. Cada acción, cada palabra, cada gesto a partir de ese momento contribuiría a su curación o la complicaría aún más. Una vez que el médico se marchó, Adrian permaneció sentado, con la mente llena de planes y promesas. Necesitaba reconstruir no solo la confianza, sino también la sensación de seguridad que sus acciones habían destrozado. Sabía que no sería algo instantáneo y que habría contratiempos. Sin embargo, al observar a Natalie, la tranquila determinación de su mirada insinuaba resistencia, voluntad de aguantar y, tal vez, de perdonar con el tiempo, pero también de ganarse cada fragmento de esa confianza. Pasaron las horas, marcadas por conversaciones suaves, sonrisas tímidas y el silencioso reconocimiento del dolor. Natalie habló a fragmentos, revelando los miedos que había mantenido ocultos durante meses. Compartió las noches de insomnio, la ansiedad que la había atormentado y la silenciosa desesperación que había intentado ocultar. Adrian escuchó, absorbiendo cada palabra sin interrumpir, con el corazón dolorido por la culpa. La constatación de que había contribuido tan profundamente a su sufrimiento alimentó su determinación de reparar el daño, de reconstruir desde cero lo que había destrozado. Más tarde, Adrian sugirió que dieran un pequeño paseo por el pasillo del hospital, en un intento por aportar algo de normalidad y movimiento a la tensión estancada de la habitación. Natalie aceptó con vacilación, apoyándose en su brazo mientras avanzaban lentamente. El pasillo estaba casi vacío, y el murmullo del hospital proporcionaba una banda sonora apagada a su tímido reencuentro. Adrian la guiaba con delicadeza, atento a cada temblor en sus pasos, a cada vacilación en sus movimientos. Era un gesto sencillo, pero cargado de simbolismo. Estaba aprendiendo a dar prioridad a sus necesidades, a estar presente, a ofrecer apoyo sin expectativas. Mientras caminaban, Natalie se detuvo, con la mirada fija en una pequeña ventana con vistas a la ciudad. Adrian,
No sé si podré volver a confiar plenamente en ti, admitió en voz baja, casi en un susurro. Pero quiero intentarlo. Quiero ver si podemos reconstruir lo que hay entre nosotros. Si podemos, si aún queda algo que salvar. La vulnerabilidad de sus palabras le conmovió profundamente. No era perdón, todavía no, pero era una apertura, un frágil puente que ahora podía intentar cruzar. Adrian asintió solemnemente, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Es todo lo que pido, dijo en voz baja. Solo la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas, que puedo darte prioridad, que puedo amarte como es debido. Sus manos permanecieron suaves sobre las de ella, una presencia tranquilizadora, una promesa silenciosa. La tensión entre ellos seguía siendo densa y palpable, pero en ese momento parecía como si hubieran comenzado a formarse las primeras pequeñas grietas de esperanza. De vuelta en su habitación, se acomodaron en la tranquila rutina de la recuperación. Adrian ayudó a Natalie a beber agua, le ajustó las almohadas para que estuviera cómoda y le ofreció palabras de ánimo. Fue un proceso lento, lleno de momentos de vacilación y pequeñas victorias. Cada sonrisa que le dedicaba, cada palabra que le decía era un pequeño pero significativo paso hacia la curación. Adrian reconoció que reconstruir un matrimonio era mucho más complejo de lo que había imaginado, y que requería paciencia, humildad y un compromiso inquebrantable. Esa noche, mientras el sol se ponía y las luces del hospital se atenuaban, Natalie finalmente se permitió apoyarse ligeramente en la presencia de Adrian. Fue un acto cauteloso y tentativo, pero que lo decía todo. El camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez desde la traición había un atisbo de conexión, una frágil promesa de reconciliación. Adrian se comprometió en silencio a honrar esa confianza, a cultivarla con cuidado y a no permitir nunca más que sus deseos egoístas la comprometieran. Adrian permaneció al lado de Natalie hasta bien entrada la noche, con el silencioso zumbido del hospital a su alrededor, como telón de fondo de la tormenta de emociones que ninguno de los dos podía expresar plenamente. Él la observaba con atención, notando los sutiles signos de tensión que delataban el miedo que ella sentía. Cada ligero temblor, cada respiración superficial, cada movimiento vacilante le recordaba la tragedia que su negligencia había estado a punto de causar. Había besado a otra mujer mientras los desesperados mensajes de su esposa quedaban sin respuesta, y ahora se enfrentaba a la implacable realidad de lo profundamente que sus decisiones la habían herido. Natalie yacía recostada en su cama de hospital, con las manos aferradas a la manta como si fuera un salvavidas. Adrian susurró con voz frágil pero exigente. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿De lo cerca que estuve de que todo acabara? Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Y por primera vez, Adrian vio realmente la profundidad del dolor que había causado. Ya no era una culpa abstracta, era viva, palpitante y terriblemente real. Lo sé, admitió con voz quebrada. Lo sé, y es insoportable. Nunca en mi vida he sentido tanto arrepentimiento. Te he decepcionado, te he ignorado, y he dejado que otra persona ocupara el lugar que me correspondía. Te he traicionado de la peor manera posible. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las de ella. Una conexión tentativa que decía mucho de su desesperación por enmendar sus errores. Cada palabra, cada gesto era medido, cuidadoso, una promesa silenciosa de no repetir nunca sus errores del pasado. Los labios de Natalie temblaban mientras lo miraba, con una mezcla de ira, dolor y afecto persistente en el rostro. Confié en ti, dijo en voz baja. Te confié todo. Y sin embargo, cuando más te necesitaba, no estabas ahí. La elegiste a ella en lugar de a mí, en lugar de a nosotros. Su voz se quebró por la emoción, y el peso de la traición era evidente en cada sílaba. Adrian lo sintió todo, la ira, la decepción, el desamor, y eso lo destrozó. Había dado por sentado el fundamento mismo de su matrimonio, asumiendo que su amor bastaba, sin darse cuenta de que la presencia, el cuidado y la atención eran igual de importantes.
No espero que me perdones, susurró Adrian, con los ojos brillantes. No ahora, todavía no. Pero te juro que dedicaré cada día a demostrarte que puedo ser el hombre que te mereces, que puedo protegerte, quererte y honrarte. No volveré a desperdiciar ni un solo momento de mi vida haciéndote sentir invisible o poco querida. Sus palabras eran crudas, sin pulir, pero llenas de sinceridad. Ya no se trataba de orgullo o ego, se trataba de responsabilidad, de afrontar las consecuencias de sus actos y de reconstruir lo que había destrozado. Las horas pasaban lentamente, cada momento cargado de emociones no expresadas. Adrienne se mantuvo cerca, escuchando a Natalie relatar las noches que había pasado sola, las horas de insomnio, los ataques de pánico que se habían intensificado al no recibir respuesta a sus mensajes. Él absorbió cada palabra, cada detalle, comprendiendo finalmente la magnitud del abandono que había infligido. No hubo defensas ni excusas, solo una presencia atenta, un intento de validar sus sentimientos y comenzar el arduo proceso de curación. Al final de la tarde, Natalie estaba agotada. Su voz apenas era más que un susurro. Adrian la ayudó a ajustar las almohadas con un toque suave y tranquilizador. Descansa, le susurró. Necesitas recuperarte. Yo estaré aquí. No volveré a alejarme de ti. La sinceridad en su tono era innegable. Una promesa nacida del miedo, la culpa y un nuevo compromiso de anteponer su bienestar por encima de todo lo demás. Ella asintió débilmente, un pequeño gesto de confianza, y se dejó llevar por un sueño intranquilo, con el cuerpo aún tenso, pero la mente ligeramente aliviada por su presencia. Adrienne permaneció sentado a su lado, reflexionando sobre las semanas y los meses que habían conducido a ese momento. Él había ignorado innumerables señales de advertencia, había priorizado deseos fugaces por encima de la estabilidad de su matrimonio y había permitido que otra mujer ocupara el espacio que debería haber reservado para Natalie. Ahora, enfrentado a la realidad de haber estado a punto de perderla, se dio cuenta del alcance total de sus fracasos. La redención no sería rápida ni fácil, pero estaba decidido a ganársela, a demostrar con acciones coherentes que había cambiado. A la mañana siguiente, se instaló una tensa sensación de calma. Natalie se despertó lentamente y miró a Adrian con una mezcla de cansancio y cautelosa curiosidad. Él le dedicó una suave sonrisa, con cuidado de no sobrepasarse, respetando el frágil equilibrio de emociones que había comenzado a formarse. ¿Cómo te sientes?, le preguntó en voz baja, con un tono tranquilo y firme, una presencia estabilizadora en medio de la turbulencia de sus emociones. Natalie consideró la pregunta cuidadosamente. Mejor físicamente, admitió. Pero emocionalmente, eso era otra historia. Hizo una pausa y bajó la mirada hacia la manta que tenía en el regazo. Iba a llevar tiempo, mucho tiempo, volver a sentirse segura y confiar de nuevo. Adriana sintió solemnemente, comprendiendo que sus palabras no eran un rechazo, sino una constatación de la realidad. La curación sería lenta, gradual y requeriría paciencia, humildad y una dedicación inquebrantable. Esperaré, dijo él simplemente. Haré lo que sea necesario. Cada día, cada momento, estaré aquí demostrando que soy digno de tu confianza, que puedo ser el marido que te mereces. Sus manos permanecieron cerca de las de ella, ofreciéndole apoyo sin presionarla, una silenciosa garantía de su compromiso. Era un equilibrio delicado, proporcionarle consuelo respetando sus límites, mostrarle amor y al mismo tiempo dejarle espacio para procesar la traición. A medida que avanzaba el día, Adrienne sugirió que dieran un pequeño paseo por el pasillo del hospital para estirar las piernas y recuperar fuerzas. Natalie aceptó con cautela, apoyándose en su brazo mientras avanzaban lentamente. Cada paso era vacilante, cada interacción mesurada. Sin embargo, el simple hecho de estar juntos marcó un sutil cambio, un atisbo de reconexión, un frágil reconocimiento de que, a pesar de todo, todavía existía la posibilidad de reconstruir lo que se había roto. Durante una pausa junto a una ventana con vistas a la ciudad, Natalie habló en voz baja. Adrian,
No sé si volveré a confiar plenamente en ti, admitió, con una voz apenas audible. Pero quiero intentarlo. Quiero ver si podemos reconstruir lo que hay entre nosotros, si podemos sobrevivir a esto. Su vulnerabilidad le conmovió profundamente. No era perdón, todavía no. Pero era una pequeña apertura, una ventana a través de la cual podía empezar a demostrar que el cambio era posible. Adrienne asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Es todo lo que pido, respondió él en voz baja. Solo la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que prometiste que necesitarías, que puedo amarte como te mereces. Mantuvo una presencia amable, una cuidadosa mezcla de paciencia, apoyo y responsabilidad. La tensión entre ellos seguía siendo palpable, pero comenzaba a surgir una tenue chispa de esperanza. Un frágil puente que conectaba los errores del pasado con la posibilidad de una redención futura. Al anochecer, Natalie había recuperado algo de fuerza física y Adrienne siguió centrándose en pequeños gestos, trayéndole agua, ajustándole las almohadas, ofreciéndole palabras suaves de consuelo. Cada acción, aunque aparentemente menor, tenía un profundo significado. Él estaba aprendiendo a darle prioridad, a estar plenamente presente y a honrar la confianza que había estado a punto de destruirse. Mientras las luces del hospital se atenuaban y la ciudad se sumergía en una tranquila oscuridad, Adrienne reflexionaba sobre el camino que tenían por delante. Sabía que reconstruir un matrimonio no era solo cuestión de palabras, sino de acciones coherentes, paciencia y compromiso inquebrantable. Los acontecimientos de los últimos días le habían obligado a enfrentarse a sus fallos más profundos, a reconocer las consecuencias de sus decisiones y a dedicarse por completo al camino de la redención. Adrienne se sentó en silencio en la habitación del hospital, tenuemente iluminada, con el débil pitido de las máquinas mezclándose con el suave zumbido del aire acondicionado. Natalie descansaba apoyada en las almohadas, agotada pero alerta, con los ojos recorriendo la habitación con una mezcla de cansancio y confianza vacilante. Los acontecimientos de los últimos días los habían dejado a ambos conmocionados, pero para Adrienne, el peso de sus errores le oprimía más que nunca. Cada momento con ella le recordaba las consecuencias de su infidelidad y negligencia, lo fácil que había sido poner en peligro todo lo que realmente importaba. Le tomó la mano con delicadeza, con cuidado de no asustarla. Natalie, susurró con voz baja y deliberada, he estado pensando en todo lo que he hecho, en cómo te he hecho daño, y sé que las disculpas no son suficientes. Las palabras no pueden borrar el miedo, la soledad o el dolor que has sentido, pero te prometo que te demostraré cada día que puedo ser mejor, que puedo ser el marido que te mereces. Los ojos de Natalie brillaron mientras lo miraba, buscando sinceridad en la profundidad de su mirada. Adrienne, quiero creerte, admitió en voz baja, pero no sé si puedo. La confianza se ha roto, se ha hecho añicos y no sé cómo recomponerla. Su voz temblaba, transmitiendo una vulnerabilidad cruda que Adrienne no había sabido ver durante tanto tiempo. No se trataba solo de perdonar, se trataba de reconstruir unos cimientos que se habían fracturado, de demostrar con hechos, más que con palabras, que se podía volver a confiar en él. Adrienne asintió solemnemente, con el peso de la responsabilidad patente en su postura. Lo entiendo, dijo en voz baja, y no te pido que me perdones ahora mismo. Te pido la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ponerte en primer lugar, que nunca volveré a permitir que esto suceda. Cada día, cada momento, recuperaré tu confianza ladrillo a ladrillo. La tensión en la habitación era palpable a medida que pasaban las horas, llenas de conversaciones cautelosas, sonrisas tentativas y silencios ocasionales que transmitían más significado que las palabras. Natalie hablaba con frases fragmentadas, compartiendo la ansiedad y la desesperación que había soportado mientras él estaba emocionalmente ausente. Adrienne escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra sin interrumpir. Cada frase le atravesaba como una espada de verdad. Había subestimado su dolor y ahora se enfrentaba a la cruda realidad de lo profundamente que sus decisiones la habían herido. Más tarde esa noche,
Adrian decidió que era hora de enfrentarse a la fuente de su traición. Salió brevemente del hospital y se dirigió a la residencia de Valentina. El aire estaba cargado de tensión cuando entró en el lujoso apartamento. El familiar aroma de su perfume le recordó su momentáneo lapsus de juicio. Valentina levantó la vista, con una sonrisa burlona en los labios, esperando quizás arrogancia o desafío. En cambio, se encontró con un hombre transformado, con los ojos duros por el remordimiento y la voz firme por la determinación. Se acabó, dijo Adrienne con firmeza, en un tono que no dejaba lugar a discusiones. Sea lo que sea esto, sea lo que tuvimos, se acaba aquí. No permitiré que tú ni nadie se interponga entre mi esposa y yo nunca más. ¿Lo entiendes? La sonrisa burlona de Valentina se desvaneció, sustituida por una mirada de sorpresa. Adrienne continuó, con una determinación inquebrantable. He tomado una decisión y si realmente respetas algo, te mantendrás alejada de mi vida a partir de ahora. El enfrentamiento fue breve, pero decisivo. Adrian se marchó sin dudarlo, con una sensación de alivio atenuada por la comprensión de que el verdadero trabajo estaba por delante. Reconstruir la confianza y la intimidad que había destrozado. Al regresar al hospital, llevaba consigo el primer paso tangible en su camino hacia la redención. Las distracciones, las tentaciones o las decisiones imprudentes ya no amenazarían la vida que compartía con Natalie. De vuelta en la habitación del hospital, encontró a Natalie despierta, con la mirada fija en él. Al entrar, le tomó la mano una vez más. El gesto era sencillo, pero estaba lleno de significado tácito. Me he encargado de ello, dijo en voz baja. No hay nada ni nadie que pueda interponerse entre nosotros de nuevo. Te lo prometo. Natalie apretó los labios, procesando sus palabras. La ira no se había disipado, ni el dolor se había curado por completo, pero el reconocimiento, la acción y la promesa marcaban un paso crucial en la reconstrucción de lo que se había roto. Los días siguientes se convirtieron en un delicado ritmo de cuidados, conversaciones y presencia constante. Adrian ayudó a Natalie en su recuperación, la animó a descansar y se centró sin descanso en su bienestar emocional y físico. Él escuchaba sin juzgar, respondía sin ponerse a la defensiva y permanecía presente en todo momento. El personal del hospital notó el cambio y comentó en voz baja la intensidad de su compromiso y la paciencia con la que atendía a sus necesidades. Por las tardes, se sentaban junto a la ventana, con las luces de la ciudad proyectando un suave resplandor en la habitación. Natalie comenzó poco a poco a compartir recuerdos, tanto dolorosos como tiernos, revelando sus miedos, sus remordimientos y sus momentos de tranquila esperanza. Adrian absorbió cada historia, cada emoción, sintiendo el peso de sus errores pasados y la responsabilidad de sus acciones futuras. Aprendió que la redención no era un acontecimiento único, sino un esfuerzo continuo y deliberado, que exigía paciencia, humildad y una dedicación inquebrantable. Una noche particularmente tranquila, Natalie se volvió hacia él, con una voz apenas audible. Adrian, no sé si puedo perdonarte por completo todavía, admitió, pero me siento más segura contigo aquí. Siento que tal vez, podamos sobrevivir a esto. Las palabras eran vacilantes, frágiles, pero llevaban consigo una chispa de esperanza. El corazón de Adrian se llenó de alivio y de una renovada determinación. Eso es todo lo que pido, dijo en voz baja. Solo la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que prometiste que necesitarías que fuera. Con el paso de las semanas, los pequeños gestos, la presencia constante y el cuidado genuino comenzaron a reconstruir el frágil puente entre ellos. La confianza de Natalie regresó lentamente, con cuidado, cada momento como testimonio de la dedicación de Adrian. La casi tragedia, la traición y el desamor permanecían, pero se veían atenuados por la comprensión de que el amor podía perdurar, que los errores podían reconocerse y rectificarse, y que el compromiso podía demostrarse con acciones en lugar de meras palabras. Cuando Natalie fue dada de alta del hospital, se había producido una sutil transformación.
Adrienne permaneció a su lado, apoyándola, no solo físicamente, sino también emocionalmente, asegurándose de que las lecciones del pasado no se olvidaran. El camino por delante seguía siendo incierto, la confianza frágil, pero por primera vez en meses había esperanza. Una esperanza frágil y duradera de que el amor, cuando se nutre y se protege, puede sobrevivir incluso a las heridas más profundas. A la noche siguiente, Adrienne sugirió que salieran del hospital para dar un breve paseo por el jardín. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia y el aire era fresco, con un ligero aroma a flores en flor. Natalie dudó al principio, sin saber si salir al exterior despertaría emociones demasiado intensas como para poder controlarlas. Pero la presencia tranquila y firme de Adrienne y el sincero cariño de sus ojos la convencieron para aceptar. Cada paso era cauteloso, medido, pero cada uno de ellos tenía un significado. Avanzaban lentamente juntos. Mientras caminaban por el sinuoso sendero, Adrian habló en voz baja, eligiendo sus palabras con deliberado cuidado. Natalie, necesito que sepas que cada día pienso en lo que he hecho, en los momentos en los que te ignoré, en las noches en las que elegí a otra persona, en el miedo que te causé. No puedo deshacer lo hecho, pero puedo cambiar mi forma de actuar en el futuro. Quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a sentirte invisible. Su voz estaba cargada de remordimiento, con el peso de una responsabilidad genuina. Natalie escuchó en silencio, con las manos agarradas a la barandilla del camino del jardín. Adrian, no se trata solo de lo que hiciste, admitió con voz temblorosa. Se trata de lo fácil que me sentí sola, de lo rápido que mis mensajes, mis súplicas, mi miedo, nada de eso te importó en esos momentos. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Sus palabras lo atravesaron como fragmentos de cristal. Ahora se daba cuenta de que la traición no solo se medía por el acto en sí, sino por el abandono emocional, el silencio y el rechazo de su vulnerabilidad. Lo entiendo, susurró Adrienne, bajando la mirada al suelo momentáneamente y luego levantándola para encontrarse con la de ella. Te fallé de formas que nunca imaginé que podría hacerlo, y ya no quiero solo pedirte perdón. Quiero demostrarte que puedo estar ahí para ti de verdad todos los días, no solo con palabras, sino con acciones. Sus dedos rozaron los de ella suavemente, un contacto tímido que transmitía sinceridad sin forzar nada. Se detuvieron junto a una pequeña fuente en el jardín, donde el suave murmullo del agua ofrecía un ritmo tranquilo en medio de la tensión. Natalie respiró hondo, y el aire nocturno la ayudó a calmar su acelerado corazón. Adrian, ¿puedes entender realmente lo que significa estar al límite? Sentir que tu seguridad, tu bienestar, tu vida dependen por completo de alguien que no está ahí. Su voz se quebró y se le llenaron los ojos de lágrimas. La cruda vulnerabilidad, el miedo que había llevado en silencio, impactó profundamente a Adrian. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Lo veo, lo siento, y te juro que nunca volveré a dejar que te sientas sola. Cueste lo que cueste, estaré presente. Te escucharé, te protegeré emocional y físicamente. Reconstruiré lo que rompí, sin importar cuánto tiempo me lleve. Las lágrimas de Natalie brotaron libremente y Adrienne le tomó suavemente las manos, dejándola llorar mientras él permanecía de pie como un pilar silencioso de apoyo. Era un equilibrio delicado, darle espacio para su dolor mientras le ofrecía consuelo y estabilidad. Finalmente, ella lo miró, con voz tranquila pero firme. Adrian, necesito saberlo. ¿Puedo confiar en ti? ¿Puedo creer de verdad que lo que pasó antes nunca volverá a pasar? Sus ojos brillaban con emoción, y él asintió con determinación. Sí, pasaré cada día ganándome tu confianza, demostrando que mi amor, mi lealtad y mi presencia son solo para ti. Tú eres mi vida, Natalie. Todo lo que tengo, todo lo que soy, es para ti y solo para ti. Sus palabras transmitían una sinceridad profunda que no podía fingirse, una promesa forjada en el miedo, la culpa y el compromiso inquebrantable. La conversación se prolongó entre ellos,
Una delicada danza de honestidad cruda y esperanza tentativa. Adrian siguió apareciendo, no solo con palabras, sino con acciones. Escuchaba cuando Natalie le contaba sus noches de miedo. La abrazaba cuando los recuerdos la abrumaban y nunca se permitía distraerse ni dejarse tentar por nada que pudiera dañar el frágil progreso que estaban logrando. Cada pequeño gesto, cada respuesta paciente, se convirtió en un ladrillo en los cimientos de su relación, que poco a poco se iba reconstruyendo. Varios días después, Adrienne organizó una cita para que Natalie se reuniera con un terapeuta. Las sesiones fueron difíciles, emotivas y a veces agotadoras, pero proporcionaron un espacio estructurado para abordar las heridas persistentes, los malentendidos y los miedos que se habían enquistado durante semanas. Natalie expresó la profundidad de su dolor, las noches de insomnio, los ataques de ansiedad, los sentimientos de abandono. Adrienne escuchó, admitió sus errores y a cambio se permitió mostrarse vulnerable, reconociendo el daño que había causado y los cambios que debía realizar. A medida que pasaban las semanas, Adrienne le escribía cartas a Natalie, escritas a mano, sinceras y sin prisas. Cada carta era una manifestación tangible de su compromiso, un testimonio silencioso de su voluntad de reflexionar, arrepentirse y reconstruir. Dejaba las cartas donde ella pudiera encontrarlas, en su almohada, en su bolso, junto a su café matutino. Natalie leía cada una con atención. Las palabras transmitían tanto el peso de su remordimiento como la esperanza de un futuro que aún podían compartir. La verdadera prueba llegó durante una reunión familiar en su casa. Adrian y Natalie asistieron juntos, y su presencia fue un testimonio visible del trabajo que habían estado haciendo. Él se mantuvo cerca, atento y protector. Mientras Natalie navegaba por las complicadas emociones de interactuar con familiares que eran conscientes de la reciente traición, el comportamiento constante de Adrian, su atención inquebrantable a su comodidad y estado emocional, y su arrepentimiento genuino comenzaron a disipar la desconfianza persistente. Fue en esos momentos, pequeños y aparentemente ordinarios, cuando se produjo la verdadera transformación. Una noche, mientras estaban sentados en su salón, Adrian tomó la mano de Natalie. «Sé que el camino que nos espera no es fácil», le dijo en voz baja, «pero te prometo que lo recorreré contigo. Cada paso, cada tropiezo, cada triunfo, estaré a tu lado». Natalie lo miró a los ojos, buscando la honestidad que necesitaba desesperadamente. Poco a poco, una frágil sonrisa apareció en su rostro. «Te creo», susurró. «No sé si alguna vez olvidaré todo, pero creo que lo estás intentando, y eso es todo lo que puedo pedir ahora mismo». Adrienne se inclinó, con cuidado y respeto, y le besó la frente, un gesto de protección, devoción y compromiso. Natalie cerró los ojos brevemente, permitiéndose sentir la sinceridad del momento. No era una resolución, todavía no, pero era un profundo reconocimiento de que la curación era posible, que la confianza podía reconstruirse y que el amor podía soportar incluso las heridas más profundas. Las noches continuaron siendo una mezcla de reflexión, conversación y pequeños gestos de cariño. Adrian se mantuvo firme, sin presionar nunca demasiado, sin dar por sentado el perdón y priorizando siempre la seguridad emocional de Natalie. Poco a poco, la distancia que antes las separaba física, emocional y espiritualmente comenzó a reducirse. Los momentos de risas, los recuerdos compartidos y la tranquila compañía sustituyeron a la tensión, la sospecha y el miedo. Cuando pasó el primer mes desde el incidente del hospital, se había producido una sutil transformación. El cauteloso optimismo de Natalie se hizo más fuerte y la constante dedicación de Adrienne consolidó la frágil confianza que estaban reconstruyendo. La confrontación en el jardín, las cartas sinceras, las sesiones de terapia, todo contribuyó a una creciente comprensión de que su vínculo, aunque puesto a prueba, podía sobrevivir. El camino había sido doloroso, los errores innegables, pero el compromiso con el cambio, la presencia y el amor genuino habían forjado un camino a seguir.
Los días que siguieron a su confrontación en el jardín se convirtieron en un ritmo de lenta curación, tranquila determinación y cautelosa esperanza. Adrian se mantuvo alerta, consciente de que cualquier paso en falso podría echar por tierra la frágil confianza que había comenzado a reconstruir con Natalie. Cada mañana se aseguraba de que ella se despertara con una sonrisa, no por obligación, sino por cariño, preparándole el desayuno, asegurándose de que estuviera cómoda y, lo más importante, escuchándola. Cada palabra que ella pronunciaba, cada emoción que revelaba, se convertía en una pieza del rompecabezas que él se había comprometido a resolver, restaurando su relación a algo más fuerte que nunca. Natalie, por su parte, estaba aprendiendo a manejar sus propios sentimientos. El miedo, el dolor y la traición seguían presentes, pero ya no dominaban todos sus pensamientos. La presencia constante de Adrian, combinada con sus acciones tangibles de arrepentimiento y devoción, le permitieron empezar a dejar atrás parte de la ira que la había consumido. Empezó a ver al hombre que una vez había amado, no al que la había abandonado en esos momentos críticos, sino al que ahora estaba decidido a enmendar sus errores. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el balcón con vistas a la ciudad, Adrian habló en voz baja, rozando su mano con la suya. «Sé que nunca podré borrar el pasado», dijo, con voz llena de tristeza y determinación. «Pero quiero ser alguien en quien puedas confiar plenamente. Quiero ser el hombre que nunca te haga dudar de tu valía, que nunca te haga sentir sola de nuevo». Sus palabras eran deliberadas, cargadas con el peso de cada arrepentimiento, cada lágrima y cada noche de insomnio pasada reflexionando sobre sus errores. Natalie miró las luces de la ciudad, su mente recorriendo el camino de los meses que habían soportado. Las noches de ansiedad, los días de doloroso silencio y ahora este momento tranquilo de frágil paz. «Adrian, va a llevar tiempo», admitió en voz baja, casi perdida en la brisa de la tarde. «Quiero creerte, de verdad que quiero, pero el dolor no es algo que pueda olvidar fácilmente. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana». «Lo sé», respondió Adrian con delicadeza, apretándole la mano. «Y no espero que sea fácil ni inmediato. Solo te pido la oportunidad de demostrarte con mis acciones, mi atención y mi compromiso que soy todo tuyo y que nunca volveré a hacerte dudar de ello». Su mirada era firme, inquebrantable, llena de una sinceridad profunda que ninguna palabra podía captar por completo. En las semanas siguientes, Adrienne continuó con su incansable dedicación. Se involucró por completo en las sesiones de terapia con Natalie, explorando no solo sus fallos, sino también la dinámica subyacente de su relación que había permitido que creciera el descuido y la distancia. Aprendió a reconocer las sutiles señales de su angustia, respondiendo con empatía y cuidado, y ofreciéndole tranquilidad sin sobrepasarse. Natalie, a su vez, comenzó gradualmente a abrirse, expresando emociones que había reprimido durante mucho tiempo, compartiendo miedos y vulnerabilidades que antes le habían parecido demasiado peligrosos de expresar. Pequeños gestos se convirtieron en hitos monumentales en su recuperación. Adrian dejaba pequeñas notas para que Natalie las encontrara, recordatorios de su amor y compromiso. Cada una era una promesa silenciosa de constancia. Organizaba momentos de intimidad y conexión. No eran grandiosos ni ostentosos, pero sí significativos. Un paseo nocturno, una comida compartida o simplemente sentarse juntos en silencio, dejando que la comodidad de la presencia hablara más que las palabras. Cada acción, cada esfuerzo consciente, fortalecía el puente que poco a poco se iba reconstruyendo entre ellos. Una noche, Natalie inició una conversación que llevaba tiempo rondándole por la cabeza. «Adrian, he estado pensando en nosotros, en todo lo que pasó», dijo vacilante, mientras sus dedos trazaban dibujos en la barandilla del balcón. «Quiero intentar volver a creer en nosotros. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque veo el esfuerzo y siento el cambio en ti». Su voz transmitía una mezcla de vulnerabilidad y cautelosa esperanza, lo que señalaba un punto de inflexión en su relación. Los ojos de Adrienne se suavizaron y una mezcla de alivio y gratitud abrumadora lo invadió. «Natalie, eso es todo lo que podría desear»,
respondió con la voz ahogada por la emoción. Tener la oportunidad de reconstruir paso a paso contigo. Nunca daré por sentada esta oportunidad. La atrajo hacia él y por primera vez en meses, su abrazo no estuvo cargado de miedo ni vacilación, sino lleno de una tentativa seguridad y la chispa de una conexión renovada. Durante las semanas siguientes, continuaron navegando por las complejidades de la reconciliación y surgieron desafíos. Momentos de duda, destellos de ira antigua, pero cada uno de ellos se abordó con comunicación deliberada, respeto mutuo y un compromiso compartido para progresar. Adrienne se hizo responsable de todos los fracasos del pasado, sin desviar nunca la culpa y priorizando constantemente el bienestar emocional de Natalie por encima de todo lo demás. Natalie, a su vez, se permitió sentir el amor y el cuidado que durante tanto tiempo se había negado. Aprendió a confiar no solo en sus palabras, sino en la coherencia de sus acciones. La prueba definitiva llegó una noche, cuando Natalie recibió una llamada de una amiga que le advirtió de un posible rumor sobre la infidelidad pasada de Adrienne. En lugar de caer en una espiral de miedo o duda, se dirigió a él abiertamente. Adrienne, hoy he oído algo. No sé si es cierto, y una parte de mí quiere volver a dudar de ti, admitió. Adrienne la escuchó con calma y respondió con transparencia y paciencia. Natalie, entiendo por qué te sientes así. Déjame demostrarte que nada del pasado volverá a interponerse entre nosotros. Estoy aquí por completo y te he elegido cada día. Su firme seguridad, respaldada por meses de comportamiento coherente, permitió a Natalie enfrentarse a sus miedos sin sucumbir a ellos. La culminación de su proceso de sanación fue íntima y profunda. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, Adrienne y Natalie se sentaron juntos en su salón, con una tranquila comodidad entre ellos. Adrienne tomó sus manos entre las suyas y la miró a los ojos con sinceridad inquebrantable. Natalie, no puedo prometerte que el pasado no haya sucedido, pero puedo prometerte que nuestro futuro será diferente, que pasaré cada día demostrándote mi amor, lealtad y devoción. Los labios de Natalie esbozaron una sonrisa tímida, la primera sonrisa completa en semanas que transmitía una calidez genuina. Adrienne, te creo, susurró, con palabras frágiles pero poderosas. Estoy dispuesta a intentarlo, a confiar, a volver a amar juntas. Su abrazo contenía el peso de su dolor compartido, su viaje a través de la traición y el miedo, y el compromiso con un amor forjado más fuerte a través de las pruebas. Mientras permanecían sentadas en silencio, con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas, una sensación de calma y esperanza se apoderó de ellas. La casi tragedia, la traición y el desamor no se habían borrado, pero se habían transformado en lecciones, recordatorios y una base para la renovación. La incansable dedicación de Adrienne y el valor de Natalie para volver a confiar crearon un espacio en el que el amor no solo podía sobrevivir, sino también prosperar. En los últimos momentos de la noche, mientras el suave resplandor de las lámparas bañaba la habitación con una luz cálida, Adrienne susurró, Natalie, gracias por dejarme quedarme, por dejarme demostrar mi valía, por darnos una oportunidad. Natalie apoyó la cabeza en su hombro, respirando la comodidad y la seguridad que tanto había anhelado. Adrienne, gracias por no rendirte nunca, respondió en voz baja. Gracias por mostrarme lo que realmente puede ser el amor. El viaje había sido largo, doloroso e incierto, pero en ese momento tranquilo y apacible, ambos comprendieron la profundidad de su resiliencia. Su amor había sido puesto a prueba, casi roto. Sin embargo, gracias a la paciencia, la responsabilidad y la dedicación inquebrantable, había perdurado. El futuro seguía siendo suyo para moldearlo, junto con las lecciones del pasado que guiaban cada paso adelante, y la esperanza de un amor renacido iluminaba el camino por delante.